Pues ahora lo que queríamos proponerte es, bueno, te vamos a ir lanzando una serie de conceptos que a priori parecen básicos, pero que nos gustaría dar un poco una definición y profundizar un poquito más en ello para desmentir algunos mitos acerca de su concepción. Entonces, el primero que te vamos a plantear es el sexo como condición. Quiero que nos lo desgloses un poquito. El sexo como hecho Condición. biológico. Ujú. Vale. A mí me gustaría llamarlo los sexos. Me gustaría llamarlo de esa manera. ¿Qué son los sexos? Son una categoría biológica hecha por nosotros, los humanos. Ujú. La categoría es una realidad, pero la categoría es hecha por nosotros y está hecha en función de los gametos sexuales. Es decir, nosotros nos reproducimos por reproducción sexual y para eso necesitamos dos gametos. Necesitamos las personas que producen gametos grandes, o más bien los organismos que producen gametos más grandes, o en nuestra especie ovocitos se denominan hembra y los que hacen gametos más chiquitos se denominan macho, ¿no? Entonces, en función de ese hecho, se ha categorizado hembra y macho. ¿Qué Ujú. pasa? Hay otras cosas que correlacionan con ese hecho. Por ejemplo, las hembras suelen tener XX. O sea, las que producen ovocitos suelen tener XX, los que producen espermas suelen tener XY, suelen. Entonces ese es el nivel de sexuación, hay varios niveles de sexuación. Ese es uno, sería a nivel cromosómico. También, algo que también correlaciona con ese hecho es que las de este lado tienen ovarios normalmente y los de este lado tienen testículos, entonces ese es el nivel gonadal. También, yo qué sé, niveles de predominantemente de hormonas, estrógeno, progesterona, testosterona, es decir, todo esto es lo que denominamos el sexo, Ujú. o los sexos, más bien. Y esta categoría está hecha a partir de esa categorización en función de los gametos sexuales. Pero lo que hoy conocemos como sexo, por más de que la categoría está hecha de esa manera, hoy cuando nace un bebé o cuando vemos un feto, no vamos a chequearle el cromosoma ni vamos a chequearle, yo qué sé. Lo único que le chequeamos es los genitales. Entonces, nace una cosa, le abren las piernas y dicen, vale, esta si tiene vulva es mujer, si tiene pene es hombre, y si no es muy claro, cae dentro de una categoría que se denomina como intersexual, que me parece digna de mencionar. Muchas veces dicen como que, es que son una minoría, es que es casi 2% de la población. O sea, en 50 hay uno, por lo menos, o en 100 hay dos, por lo menos, ¿no? Entonces eso también, y bueno, ahí pueden pasar muchas cosas a partir de eso, pero esos serían los sexos. Ujú. Bien, pues el siguiente término, un poco relacionado también con esto, es género. El género. Bueno, el género, bueno, primero diferenciarlo de la identidad de género Ujú. y diferenciarlo de la expresión de género. Entonces, el género, los géneros, es en función, vale, tenemos esa categoría binaria, mujer y hombre, en esta sociedad, en este momento en concreto, y a partir de esas dos se le han asignado socialmente comportamientos, roles, expectativas, todo esto, ¿vale? Entonces, a una hembra se le ha asignado todo lo que va alrededor de mujer. O sea, esto se ha ido construyendo de hace 10.000 años para acá, a partir de muchos hitos históricos. Hace 10.000 años viene siendo cuando los monos, como que los monos, o nuestros antepasados más bien, se quedaron, o sea, pasaron de ser nómadas a situarse en un lugar, entonces una división de roles, eso fue un primer hecho, creación de la propiedad privada, iglesia, todo esto ha modificado lo que se conoce como género, repito, en esta sociedad en concreto, que está categorizada en función de los sexos. Entonces el género son esos roles, o sea, a partir de, si eres hembra, eres mujer y por tanto eres tal, 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 se te va a esperar que seas tal, 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 y probablemente si te saltas un poco de eso, normalmente habrán problemas. Y hombre igual, entonces eres macho, por lo tanto eres hombre, tienes que ser así, así, así. Y entonces sí, o sea, son las categorías disponibles dentro de una sociedad en concreto, que en este caso sería mujer y hombre. Ujú. Bien, pues el siguiente término que te vamos a plantear es sexo de nuevo, pero en este caso como acción, como acto sexual. Hay muchas definiciones de estas que yo probablemente si reviso en 5 años diga, esto a lo mejor lo modificaría. Ujú. Pero la de sexo se me complica. Yo creería que es involucrarse activamente
No, activamente y conscientemente con estimulación erótica. Ujú. A ver, pueden hacer matices, por ejemplo, implicarse activamente por el hecho de que tú no te encuentras a ti misma teniendo sexo de repente, de esa manera. Bueno, por parte que a veces no puedas verbalizar que estás teniendo sexo. Por ejemplo, una niña de 5 años que se está masturbando y que no sabe qué es masturbación, no sabe qué es nada. No estás conscientemente verbalizando, vale, me estoy masturbando, pero estás conscientemente, hay un botón, este me gusta, lo hundo y se siente bien. O sea, hasta cierto punto hay cierta conciencia, no sé. Ya ahí nos meteríamos en un camino complicado. Y dentro de, ¿vale? Estimulación erótica puede ser contigo mismo, con otra persona, con 7 personas. Y claro, a la otra persona le aplica la misma regla, se está involucrando activamente y conscientemente dentro de estimulación erótica. También en relación con otra persona, creo que estos adverbios, si son adverbios, tienen sentido. Es decir, activamente, que es lo que llaman consentimiento, a mí me gustaría más como algo deseado, algo motivado, más allá, un paso más allá del consentimiento, y conscientemente, obviamente, porque estás consciente de que te estás involucrando en una estimulación erótica, por más de que lo verbalices de una u otra manera, ¿no? Creo que lo definiría de esa manera, por lo menos por ahora. Perfecto, bueno, si lo No cambias sé de si idea, puedo te hacer traemos yo otro una... episodio y ya está. ¿Puedo hacer Sí. una pregunta? Es que me ha parecido muy, Claro. muy interesante la diferencia entre consentimiento y deseo. Entonces, mi pregunta es si tú estás teniendo una relación sexual activa, o sea, con todo lo que has descrito, pero no hay deseo, ¿deberíamos no considerarlo una relación sexual o simplemente decir, vale, es una relación sexual pero sin deseo? La variable deseo es que, claro, el deseo básicamente es como la percepción subjetiva de que quieres involucrarte con cierta estimulación erótica o mostrarte receptivo a ella. No tiene que ser todo activo. Hay muchas veces donde por lo menos nos excitamos y después a partir de esa excitación puede o no, pero puede decir como que, oye, quiero involucrarme más en lo que sea la estimulación erótica, una fantasía, una persona tal. Entonces, normalmente la variable deseo se introdujo mucho después, o sea, en sexología se empezó desde la fisiología. Tu cuerpo hace esto y esto, y después llegó una psiquiatra, Kaplan, que muy tarde me di cuenta que era mujer, y creo que nos pasa mucho, cuando sabemos el apellido y es horrible, pero bueno, nos pasa, vivimos en una sociedad, eh, y ella introdujo la variable del deseo. Y es como que es muy difícil de operativizar porque no tenía un correlato fisiológico, entonces la gente se está volviendo loca. No hay un correlato fisiológico claro, exacto, y como así que el deseo. Los biólogos y descubren el ya. cognitivismo. Y lo decían como que no, el deseo va antes de la excitación. No siempre, a veces uno se excita y después dice, oye, me voy a involucrar conscientemente con este estímulo. Sí. Un poco más sexy, pero así, ¿no? Entonces yo diría que el deseo tiene que estar presente durante toda la relación sexual. Entonces, si ya tú no estás ni receptiva a recibir estimulación erótica, ni estás conscientemente involucrándote o activamente involucrándote con esa estimulación erótica, no tienes esas ganas, que eso no sé si es sexo ya, ¿sí me entiendes? Entonces yo diría que sí. De pronto hay personas que difieren. No sé qué piensan ustedes. Pero no se escaparía, claro, del objeto de estudio de lo que sería la sexología. Es que, claro, yo de esto no tengo ni idea, en realidad es como una pregunta que me hago en una situación donde no hay consentimiento o no se cumplen una de estas condiciones que le hemos puesto ahora mismo a la definición de sexo. No estamos hablando de sexo, entonces estamos hablando de otra cosa que ya no deberíamos, no se encarga la sexología de esa parte. Sí se encarga, por el hecho de que, claro, es que esa definición al principio yo siempre la extiendo mucho porque es muy corta, pero a veces se me queda mocha por eso, ¿sabes? Me queda corta por eso. Que es la sexualidad, es todo el mundo simbólico que hemos hecho a partir de los sexos. Hemos definido los sexos y a partir de eso han pasado 1000 cosas después, ¿sabes? Como que ha pasado el género y el género tiene que ver con muchas otras cosas y entonces tal. Y lo que no viene siendo sexo también tiene que ver con la sexología, en el sentido, por ejemplo, a veces se cree que la sexualidad solo abarca la erótica y que solo abarca lo que viene siendo sexo, pero también abarca el género, como he dicho, también abarca violencia sexual. Por ejemplo, estudia violencia sexual,
también abarca el estudio de, por más de que no sean sexo, también puede abarcar esas áreas y además debería hacerlo. Siento que debería hacerlo. Yo siempre es que esta definición de sexo como hecho o como acción la he sacado a partir de los 3 requisitos que se necesita para que una relación sexual sea una relación sexual y no otra cosa. Es una pregunta súper válida lo que me has hecho, Alicia, por cierto. Pero que lo he sacado a partir de estos 3 requisitos, que es una relación sexual tiene que ser consentida, motivada, deseada, entre iguales y segura. Y ya está. Y lo que no cabe ahí, lo que no cumple esos 3 requisitos, no es sexo. Sin embargo, sigue siendo objeto de estudio de la sexología porque hasta cierto punto se relaciona con este hecho biológico, esta categoría biológica binaria. Al final todo se relaciona con ello, pero bueno, no todo puede ser sexología. Se relaciona con este hecho, sin embargo, aunque no sea una relación sexual, creo yo.